Yo me ubiqué, ¿ya? La idea del... Yo pensaba, tenemos 3 sesiones, ¿ya? Se nos va a hacer corto, o sea, se nos va a pasar rápido el tiempo porque el tema es muy bonito. Y yo el título original, creo que era Las pasiones del alma y el conocimiento de sí mismo. En camino para acá, yo pensaba agregarle un tercer elemento, y es las pasiones del alma, el conocimiento de sí mismo y la vida interior. Para ir avanzando desde las pasiones, desde la afectividad en general, a problemas que se pueden producir en la vida espiritual cuando las pasiones no se mueven bien, y aún un problema gravísimo que se puede instalar en la vida espiritual de una persona y sobre todo de un religioso, que se llama la sedia, es como clásico, ¿ya? Que es no poder gozarse, es la falta de gozo, no es un acto, es simplemente no poder gozarse por la ingratitud que uno va teniendo. Y eso ya lo hablaremos, pero tenemos que ir progresando hacia allá. Entonces yo pensaba hacer un esquema clásico de las pasiones del alma, de los afectos, que está sobre todo en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y por eso vamos a hablar de Santo Tomás, San Agustín, todos los grandes, ya están todos ahí. Esto que escribió Santo Tomás es muy original de él, pero ordena mucho de lo que dijeron muchos antes que él, ¿ya? Pero es absolutamente desconocido, es una cosa sorprendentemente desconocido, y por hombres de iglesia, ¿ya? Siendo que ustedes saben que los papas vienen hablando hace 200 años de la necesidad que hay de estudiar estos temas, ¿ya? Lo han dicho por arriba y por abajo de todas las formas posibles, desde Pío IX, León XIII, Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII también lo alcanzó a decir, Pablo VI, Juan Pablo I, incluso en una de sus alocuciones en ese único mes en que estuvo, Juan Pablo II, ¿para qué decir? Y el Papa Benedicto también, ¿ya? O sea, es una cosa... Y aquí hay joyas de la vida espiritual de la Iglesia y cosas muy importantes para conocer al hombre, para conocerse a sí mismo. Y por eso yo las voy a ir mostrando. Vamos a hacer primero algo esquemático, como antropológico, y después vamos a ir avanzando pormenorizadamente en algunos de los afectos. Quizás hablemos mucho del amor. No sé si han hablado del amor, bueno, me imagino que sí, pero desde la Suma Teológica, digamos, desde la diferencia del amor de benevolencia y de concupiscencia. Bueno, eso es una joya. Los causas y efectos del amor tampoco. Sí, lo vimos en la encíclica del Papa. Bueno, ya. Ahora nos va a servir mucho eso para esto. Por lo tanto, hoy día yo voy a hacer ese esquema general, que se entienda bien. Quizás nos detenemos un poco en el tema del amor. Y la próxima sesión hablamos un poco de la desesperanza y la esperanza, junto con la alegría. Y la próxima nos detenemos en el tema de la tristeza, para hablar un poco de la asedia y la superación de la asedia. Y el crecimiento de la vida interior y un montón de otros temas. ¿Les explica? Sí. Ya. Partamos entonces. Miren, el ser humano, el hombre, hay que verlo siempre como... No es un ángel, ¿ya? No es un ángel, su naturaleza no es angélica. Comparte con los animales su dimensión sensible, su sensibilidad. Pero la sensibilidad del hombre no es la mera sensibilidad animal, porque está integrada en un ser racional. Y es parte de las obras, parte de la perfección del hombre es obrar con afecto. Pero los hombres obramos con afecto y no por afecto. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los animales obran por afecto. ¿En qué sentido? De que como tienen un instinto, el instinto les indica inequívocamente, les gatilla un sentimiento y según ese sentimiento obran. ¿Sí? Por afecto. Por afecto. Es muy distinto, voy a explicar eso. Por afecto a obrar con afecto. Los animales, no racionales, todos, obran por afecto. ¿Qué quiere decir? Que sintiendo, el sentimiento les indica inequívocamente qué tienen que hacer. La liebre va por el campo, oye que se rompen ramas, se despierta en el sentido de alerta y siente temor. Y como siente temor, huye. No puede hacer algo para quedarse ahí sintiendo temor, no puede.
El pudú por eso nunca nadie lo ve, porque toda su configuración es desde el temor. Por lo tanto, si siente temor, reacciona en la línea que el temor le indica. Y esa es la perfección de la vida animal. Eso es precioso en la vida animal. Es algo propio del animal obrar así. Pero es algo muy impropio y falto de belleza en el hombre, porque el hombre no obra así, no obra por un afecto, obra con afecto, integrando el afecto en un acto libre, por así decirlo. Por eso los hombres pueden tener miedo a algo, sentir el miedo por la imagen, una situación difícil, que por la imagen se les gatilla un afecto, no obstante por un juicio que les indica que esto amerita ser hecho por el bien de otro, o obrar en la dirección opuesta que le dice el afecto. El temor dice huye. Otra dimensión le puede decir enfrenta el temor y puede realizar la obra con miedo. Y eso es una obra meritoria. Es un mérito, es el hombre valiente. El hombre valiente no es el que no siente miedo, es el que, aunque siente miedo, hace lo propio del hombre valiente. Lo propio del hombre bueno, que es obrar, a pesar del miedo, en la dirección que hay que obrar. ¿Qué ocurre? Que, por lo tanto, en el hombre maduro, en el hombre bien educado, por así decirlo, se expresa toda la riqueza de la afectividad. Es parte del bien del hombre, el que en él se expresen todas las posibilidades de los afectos. Eso nosotros lo sabemos por fe. ¿Por qué? Porque en el Señor se dieron todos estos afectos. Todos los afectos que vamos a ver, todos están en el Evangelio. Jesús obró con afecto perfectamente el acto humano más bello, y es que se sintetiza en el hombre la dimensión racional y la dimensión sensitiva. Se eleva lo sensitivo, eso es muy importante. Pero se entiende, ¿no es cierto? Un hombre que obra por afecto no obra como hombre. Un hombre que obra con afecto apropiado hace una obra perfecta. Por eso hay que dar con alegría y cosas por el estilo. ¿Se fijan? A Dios le gusta el hombre que da con alegría, dice San Pablo. No el que da simplemente, sino que el que da con alegría, porque el afecto da una intensidad al acto, le imprime una intensidad en los seres que estamos en el tiempo, y eso tiene un cierto esplendor, eso es una belleza del hombre. ¿Por qué lo digo? Porque a veces esto no se entiende bien. Se piensa, por ejemplo, que la tristeza es un mal, y depende. O que es malo enojarse, y depende. Porque es muy malo no enojarse cuando hay que enojarse. O que el temor es un mal, depende. Esto depende. Porque la psicología contemporánea y todos los desarrollos hay como posturas muy radicales, en decir que el afecto es lo primordial, casi que el hombre tendría que moverse por afecto, o que es algo de lo que hay que prescindir absolutamente para vivir humanamente. Y las dos cosas están desequilibradas y ninguna ayuda a que el hombre vaya madurando. Entonces esta dimensión es muy importante, además que es la primera que se educa. O sea, lo primero que hay que educar en el hombre son sus afectos. Lo primero. Si eso queda mal, en todo lo otro irá quedando en una mala base. O sea, la infancia se mueve sobre todo en esto. Los niños se mueven afectivamente, por afectos. Mucho. O sea, el impulso inicial del niño es moverse por un afecto. Tiene ganas de comer chocolate y va a comer chocolate. Y hay que ir ayudándolo a que avance hacia acá, que obre con afecto. Y muchas veces, por lo tanto, el niño va a obrar con el afecto contrario al que debería. Bueno, ahí está la necesidad de los padres de familia, la necesidad de los tutores, de los pedagogos, de la educación. Por eso es un problema también cuando la educación está muy debilitada, el hombre queda como a merced de sí mismo y va avanzando según lo que es su como defecto predominante. Lo voy explicando, y que se puede ir disfrazando en él de su gran virtud. Y el hombre queda enceguecido. Por eso es tan importante conocer la afectividad, para uno también descubrir por dónde puede ir creciendo en la vida espiritual. Porque todo esto al final va a impactar en la capacidad de amar, verdaderamente, de poder recibir y sinceramente darse. Y por eso puede quedar frustrado para siempre la plenitud del hombre, su deseo de felicidad. Puede quedar aislado. El hombre se puede aislar desde su afecto. O puede abrirse. O sea, se lo puede dar en él, que toda la dinámica de su vida sea un movimiento centrífugo, de
difusión del bien, o centrípeto. O sea, que todo al final quede... Y son dos mundos muy distintos, porque uno es de sequedad, por así decirlo, en el mal sentido, de falta de gozo, y el otro puede ser una vida muy gozosa, en medio de circunstancias muy adversas, por así decirlo. Entonces de aquí se nos va a abrir un mundo. Hasta aquí bien, ¿no es cierto? Ya, bien. Entonces ahora vamos a adentrarnos un poco en el mundo de la afectividad y en los movimientos afectivos. De todas las facultades que el hombre tiene, el entendimiento, el apetito racional, aquella en la que no comunica con los animales, que son estas, comunica con ellos en que tiene apetito, que se llama sensitivo. Ese es como el nombre clásico. Apetito sensitivo. Esto se indica que es una facultad que le permite desear aquellas cosas materiales, por así decirlo, que tienen cierta sensibilidad. Uno puede desear algo sensiblemente. Por eso podemos tener sed. La sed es algo sensible y está ligado a la materialidad del hombre. Como el hombre tiene materia, es una unión sustancial de cuerpo y alma, y parte constitutiva de su ser es la materia, necesita tener una facultad que le permita acceder a aquellas cosas que permitan su vida física. Ese apetito sensitivo también lo tienen los animales, y en el hombre se da de una manera espléndida. Ese apetito sensitivo genera, cuando se mueve, todos los afectos. Todos los afectos. Es decir, ¿qué es un afecto? Yo voy a decir afecto, pero eso es lo mismo que un sentimiento, que una emoción, que una afección, que cualquier... Estos son todos sinónimos. ¿Por qué lo digo? Porque si han leído alguna vez algún libro de psicología, en psicología se hacen distinciones entre afecto y sentimiento, pero en este caso no viene al caso, sino que vamos a hablar de afecto, pasión, sentimiento, emoción, como si fuese lo mismo, porque al final son lo mismo. ¿Qué es un afecto? Yo voy a decir la definición, no ganamos mucho con la definición si no la entendemos, por eso yo voy a explicarla muchas veces. Ya. El afecto es un movimiento del apetito sensitivo, ese es un afecto. Es un movimiento del apetito sensitivo con una alteración física. ¿Qué quiere decir? Que asociado a cada afecto va una alteración física. Por eso uno puede ver a una persona y saber qué está sintiendo. Cosa muy importante. Porque cuando uno tiene que ayudar a alguien, tiene que captar más o menos en qué está. Cuando uno dialoga, lo mismo, sobre todo si quiere ayudar, porque todo lo que se recibe según el modo de ser del recipiente. Uno a veces puede dar cosas buenas, pero que no está adecuado a la capacidad del recipiente, y eso no sirve para nada. Por eso dice el Señor, el vino nuevo en odres nuevos, porque si no, el vino nuevo parte los odres y se pierde el vino y los odres. Va también en esa línea. El estado afectivo de una persona se puede percibir y ver en la alteración física que manifiesta. Por eso está si no existe una alteración física, puede haber un bloqueo afectivo. Eso es lo que ahí estamos. Cuando uno ve, si yo empiezo a hablar del temor y yo empiezo a decir las cosas que pasan con el temor y a uno no le pasan, alerta, porque es como alerta. ¿Ya? Que ¿por qué no me pasa? O sea, ¿qué está pasando? Ya uno empieza a hablar de la ira, y la ira tiene un movimiento físico natural. Y dice, no me pasa eso. Miren, eso es por dos cosas: o porque ha ido creciendo en virtud, o porque ha ido descendiendo en su vida, digamos, en el sentido de la evolución de su vida. Pero todos tienen una alteración física. Por eso uno, conociendo las alteraciones físicas, conoce los afectos, y ahí puede conectar inmediatamente con una persona. Y puede empezar se puede conectar, por así decirlo, captar, decir la palabra apropiada, pero siempre tiene una alteración física. Por eso se dice clásicamente que el centro de la sensibilidad está en el corazón, que es lo que más se altera, no porque esté aquí, pero el corazón se afecta. Si hay miedo, se contrae, se produce una contracción, y por eso con un enfriamiento
de los miembros del cuerpo, porque todo el calor se empieza a concentrar en el estómago. Por eso puede haber problemas de control de esfínter y cosas por el estilo, el calor, todo el calor. El corazón se repliega. Cuando uno está alegre, el corazón se ensancha, se siente como ensanchado. Cuando hay rabia, palpita fuerte. Esa sensación de el adolescente hablando con su padre, así como ya, rabia del niño, y así, todos en el corazón. Por eso es muy bonito tener mucha conciencia del movimiento de su corazón, porque uno también se empieza a ubicar en el cosmos, porque va viendo cómo se está sintiendo. Pero siempre de una alteración física. Bueno, cuando una persona tiene un bloqueo afectivo, no, se le habla de las cosas, pero disociado completamente de su estado. Entonces una persona le cuenta la cosa más trágica del mundo con una sonrisa. No, claro, ¿no? Que mi padre venía y me golpeaba la cabeza, claro, entonces después iba y insultaba a mi madre. Y me dice, qué cosa más extraña. Porque resulta que todo ese recuerdo debiera producir una cosa opuesta, una compunción, por así decirlo. Los recuerdos tristes, no pasa nada que la persona las emocione, en ese tiempo, porque eso es lo que uno esperaría, porque es una revivencia de algo. Es signo de salud mental, eso es lo que quiero decir, lo otro no. O sea, decir, yo soy muy virtuoso, voy a contar algo muy triste con una cara de una cosa extraña. Bueno, claro, el Espíritu Santo lo puede decir en el momento que lo haga así, y bueno, y será de Dios. Pero lo común es que las personas tengan una cierta coherencia entre lo que cuentan y lo que expresan en sus ojos, en su rostro. Por eso uno se le varía el rostro según la emoción. Y eso está bien. Siempre que sea el movimiento apropiado. Ya vamos a entrar en esa línea, pero no hay de suyo nada. Lo extraño es que no se dé, que se hable de un afecto y que los movimientos físicos vayan en otra dirección. Eso llama la atención. Pero eso es un afecto, con una alteración física. Todo afecto, lo que nos permiten los afectos es aproximarnos a los bienes y huir de los males. Y el apetito sensitivo del hombre se divide en dos. Lo que se llama el apetito concupiscible Concupiscible viene de deseo, viene de concupiscencia, que de suyo no significa originalmente el desorden de la concupiscencia. Que uno le dicen la concupiscencia y está pensando en el desorden de la concupiscencia, o sea, el deseo desordenado, no. Concupiscencia viene de deseo, y el deseo, bien, o sea, el sentimiento de deseo. Como el deseo es el movimiento más fuerte de esta dimensión, es que se le llama apetito concupiscible. El apetito concupiscible siempre está mirando los bienes, voy a poner el bien o el mal, absolutamente considerados. Así se dice. Yo lo voy a explicar. Cuando uno considera un bien de modo absoluto y se complace en él, el movimiento del concupiscible, que es el sensitivo, produce lo que se llama el amor sensible. El amor sensible. ¿Qué es el amor sensible? Es que uno está juzgando de un bien de modo absoluto y se complace en él. Y por eso lo ama. Si ama ese bien, el efecto del amor es el deseo. Una tontería. Ya, deseo. Me voy a detener aquí, ¿por qué? Porque nosotros no vemos los amores de las personas, no vemos lo que aman, vemos sus deseos. Eso es lo que es manifiesto a nosotros, porque el deseo siempre produce una búsqueda. Entonces nosotros vemos qué frecuenta una persona, de qué habla tan frecuentemente, qué piensa tan frecuentemente, qué busca tan frecuentemente. Todo eso, ¿a qué se aproxima? ¿A qué tiende? Eso es su deseo. El deseo siempre es causado por el amor original. Entonces, según sus deseos sabemos qué le complace. ¿No? Y por eso se pueden dar las manipulaciones en la vida humana, porque uno va viendo hacia qué tiende una persona y lo mismo se le ofrece. O sea, le da lo que se complace, no tiene cómo resistirse. Y empieza... Por eso la inmadurez afectiva hace que las personas sean tan manipulables también, que las pueda manipular.
Pero nosotros, el amor siempre está escondido, porque el amor no se ve, es esa complacencia en el bien, que se llama una complacencia en el bien, que causa deseo, que causa búsqueda, que causa tendencia, eso es lo que vemos. Y eso es siempre hacia un bien. Por eso, aquí viene una cosa muy importante, toda la dimensión afectiva del hombre tiende hacia conseguir esos bienes que desea. Para eso existe para eso. O sea, todo el afecto del hombre está hecho para, al final, llegar al deleite, que se llama la delectación. Todo culmina o todo tiende hacia allá, la delectación. No la mera delectación sensible, pero todo tiende hacia qué? A que considerando algo como bueno, amándolo, deseándolo, finalmente podamos descansar en su posesión. Todos los demás afectos están al servicio de esto, al servicio de, como finalidad, el deleite. Esto es muy, muy importante, lo voy a poner tan importante que lo voy a poner en rojo. Porque aquí nos va a abrir una clave, se nos va a abrir una puerta. Amo un bien y por lo tanto voy a tender a conseguirlo. La delectación se llama, la definición tiene, es descanso en el bien conseguido, es un descanso. Es lo mismo que la alegría, por decir. La delectación puede decirse la alegría. ¿Qué es la alegría? Uno cuando está alegre, descansa en un bien. Por eso es tan rara la alegría eufórica, que es como una alegría que no descansa. Cuando dice está tan contento que está inquieto, es muy rara esa alegría. Porque la verdadera alegría siempre es un serenarse, es más bien estar sereno, aquietado, que alterado. Porque es descanso en el bien conseguido. Se ha producido una consumación. Se ha cerrado un ciclo. Entonces, todo va a tender psicológicamente hacia allá. Va a comenzar aquí. Por eso se dice que el amor sensible es la causa y el origen de todos los demás afectos. A nosotros lo primero que sentimos, el primer movimiento de esta potencia del alma, siempre es el amor. Siempre. Por eso la vida cristiana es tan acorde a la vida humana natural, porque es eso. O sea, el hombre está constituido incluso en su afecto desde ahí. Desde el amor se va a causar todo lo demás. Originalmente lo primero es el deseo. Y por eso lo que más uno patenta en los niños cuando los ve, incluso una guagua, es su deseo. Su deseo de comer, su deseo de algo. Eso es lo que se ve. Y a las personas se les conoce por sus deseos. O sea, sus deseos nos ponen de manifiesto quiénes son, qué buscan, qué aman. Tenemos la clave para entender prácticamente todo. Porque esto es el motor y el origen de todo. Y tiende siempre a serla. Perdona, pero como superado lo básico, ¿no? Si ¿Cómo qué? un niño está una guagua llenando de hambre, no alcanza a, o sea... No alcanza a hacerlo consciente, pero se está moviendo la potencia del alma. Yeah. Le falta el juicio. No tiene esa... Pero se mueve cuando tiene hambre, o sea, no, si está llenando por dolor de estómago, evidente que no, ya eso es una cosa ya porque percibe el dolor. Pero puede estar, los niños sin sentir dolor a veces están como tendiendo hacia, uno lo ve que tiene hambre, que quiere. Y ahí se está moviendo la potencia del alma. Es lo primero que se mueve en un niño. Lo que le pasa es le falta el desarrollo cognitivo que le permite a él poner eso en palabras, tomar conciencia de eso. Yo estoy como de acuerdo, pero que quiero entender un poco porque como que esto es una visión absolutamente de fe, ¿no? Porque, o sea, cualquier otra persona no creyente no diría que el hombre es una potencialidad de amor. O sea, Ya, no estamos en el plano de fe, estamos completamente fuera de la fe. antropológico. Pero antropológico clásico total, o sea, aquí esto lo comparte Freud, lo comparte Maslow, lo comparte el que quiera. O sea, Feuerbach va a decir lo mismo, y Nietzsche también, o sea, hombres que atacan la fe. O sea, esto es como un patrimonio de la humanidad. ¿Ya? O sea, el hombre se mueve por deseos, eso lo van a decir todos. La diferencia va a ser en que Marx va a decir que se mueve por deseo de riqueza. Freud o Nietzsche, poder. van a decir por deseo de poder. Freud va a decir por deseo de placer. Y así suben y siguen. O sea, Séneca, antes, los estoicos, los epicúreos, por todos lados esto está. Porque esto es un elemento tan patente que es lo que permite cualquier desarrollo de cualquier filosofía que esté hablando del hombre. Porque todos parten interpretando esto.
¿Quién es el hombre? Veamos hacia dónde se mueve. O hacia dónde generalmente se mueve. Se nos pone manifiesto como su naturaleza. Entonces esto es muy bueno porque además permite un diálogo con muchos autores. Y conecta con la fe perfectamente. Pero no estamos hablando nada de fe. O sea, esto es antropología. Se va a ir captando más a medida que vayamos como avanzando, ¿ya? Pero se entiende el movimiento original. Parte acá, tiende hacia allá. La otra posibilidad es que el hombre esté ante un mal, algo que juzga como malo. Miren, que lo juzga con conciencia o que sensiblemente le resulta nocivo, hace un juicio sensible sin conciencia. Eso le pasa más a los niños. Cuando está ante el mal, el apetito concupiscible genera un sentimiento opuesto al amor, pero que nace del amor y que se llama el odio. Pero no es el odio como desorden moral, es el odio que rechaza el mal, lo que está muy bien. Nadie puede decir que odiar es malo. Mire, es que si usted odia el vicio es súper bueno, porque si no odia el vicio, espérese lo que va a pasar, va a caer en él. ¿Ya? Odia. Jesús odió. Y dice, pero ¿cómo odió? No como desorden moral, pero cuando le dice, va de retro Satanás, dice, apártate de mí, Satanás, está odiando en Pedro su gestión. Ama a Pedro y rechaza lo que Pedro está diciendo. ¿Y por qué uno sabe que hay odio ahí? Porque el odio causa rechazo, abominación, alejamiento. Nosotros no vemos ni el odio ni el amor de las personas, vemos qué desean y qué rechazan. ¿Qué abominan? La abominación, el rechazo también es un sentimiento que en el hombre, cuando se refiere a lo verdaderamente malo, es muy bueno. El problema es cuando el rechazo se vuelve sobre lo verdaderamente bueno. Eso es absolutamente malo. El problema aquí en la vida humana es que se puede esto cambiar de dirección. Que rechace lo bueno y que desee lo malo. Eso sí. Pero cuando el hombre rechaza lo malo, está muy bien. Está muy bien. O sea, cuando a nosotros nos ordenan bien nuestra capacidad de amar, esto se ordena perfectamente. Y por eso lo malo no es odiar. Lo malo es odiar a Dios y al prójimo. Ese es el problema. Pero la culpa no la tiene el odio. Porque el odio hay que tenerlo respecto a lo verdaderamente malo. O sea, hay que odiar la falta de virtud, por eso hay que esforzarse por la virtud. Hay que odiar la ignorancia, en la medida que uno entienda que tiene que saber ciertas cosas, y por eso va a alejarse de la ignorancia, va a procurar el estudio. Es muy importante esto. Pero siempre hay que tener el cuidado de no estar interpretando odio en el sentido del desorden moral más grave que puede tener la vida humana, la destrucción de la vida humana completa, hasta el cimiento. A lo peor que puede llegar el hombre cuando se va desarrollando mal su vida es al odio, se instala en el odio. Amor a sí mismo, odio a Dios y al prójimo. Eso es una posibilidad de la vida humana. Pero en este caso no estamos hablando de esto, estamos hablando simplemente del movimiento del concupiscible cuando juzga algo como malo, lo rechaza. Hay una posibilidad de un desenlace no querido por el hombre y ajeno a aquello para lo cual está hecho el movimiento afectivo. Y es o la ausencia del bien que desea o el padecer el mal que rechaza. Y cuando el hombre tiene que sufrir la ausencia de lo que ama o sufrir el padecer el mal que no quiere, no podemos tener delectación. Tenemos lo opuesto a la delectación, la tristeza. La tristeza. Que es el estado afectivo que ningún hombre resiste. El hombre no puede estar mucho tiempo en la tristeza. Porque es muy destructiva la tristeza. De hecho, es el afecto que más daña el cuerpo, por ejemplo, o más... porque va produciendo desintegración. El hombre está hecho para la delectación, no para la tristeza. ¿Cuándo está triste? Cuando está sufriendo el mal que en el fondo quisiera rechazar. O cuando no puede tener el bien que desearía poseer. Está triste. Por eso es normal que una persona
padeciendo un mal que juzga a él como mal, ella como mal, esté triste. ¿Y cuándo se le ayuda? Cuando esa ausencia no es de un cuando esa presencia no es de un verdadero mal, sino de un verdadero bien, uno le puede ayudar. Date cuenta que lo que te está pasando es bueno, eso es bueno. Cambia inmediatamente el sentimiento. Pero que una persona juzgue que está padeciendo un mal y está triste, es lo que esperamos. Es lo que esperamos, eso es normal. Si está triste porque tiene conciencia de no estar gozando de un bien, eso es normal. Y esto hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque a veces psiquiátricamente se dice que una persona, si está padeciendo un mal o sufre la ausencia de un bien y la tristeza se prolonga por 6 meses, tenemos una depresión. Es como típico, como que ya. Y no es tan así. Porque si la persona por más de 6 meses está en lo mismo, lo obvio es que siga triste, o incluso más. Porque depende del juicio, o sea, depende de si realmente está o sufriendo un mal, padeciendo el mal, o está sufriendo la ausencia de un bien muy amado. Mientras más amado, más triste, ¿entiendes? Y mientras más ausente, más triste. Es como lo que esperaríamos. Este movimiento tiene que ser moderado, evidentemente. Y hay un movimiento de tristeza muy inadecuado en sus efectos. Pero habría que ver eso, más que el sentimiento mismo de tristeza, porque quizás no tenemos nada más que hacer que siga triste. Ahora, que siga triste de un modo ordenado, de manera que no sea destructivo. Pero ¿cuándo va a pasar la tristeza? Cuando se tome conciencia de estar en posesión de un bien superior al bien perdido. Y se produce naturalmente la tristeza. Nadie puede esforzar a un hombre a salir de la tristeza, no se puede. Es imposible. El hombre solo sale de la tristeza cuando toma conciencia auténticamente de que está en posesión de un verdadero bien. Un bien mayor al que perdió, por ejemplo. O que en el fondo no ha perdido nada. Y cosas por el estilo, pero es un recorrido de conocimiento personal. De poder ver la propia vida, de ponderar las cosas de la vida. Y eso hay que darle tiempo, hay que acompañar, pero nadie puede hacer salir a otro de la tristeza. Porque si está en conciencia de esto, sería una cosa muy extraña, no se puede. Por eso es tan importante el diálogo. El pensamiento, el pensar en la propia vida. Porque a uno va cayendo en la cuenta de los bienes perdidos y los bienes que se poseen. O de los bienes futuros prometidos. O sea, la vida cristiana, ¿por qué es alegre? No porque no sufre males, es que tiene grandes bienes prometidos. Es más, está en gran posesión de infinitos bienes. Y cuando del hombre se desarraiga eso, bueno, decae su esperanza, decae todo, pero me siguen que es como normal, ¿ya? Porque hoy día mucho se dice, no, la tristeza está mal, está triste. Depende. A veces es buena la tristeza, ayuda mucho, ayuda a madurar un montón de cosas, ¿ya? Pero estos son los del concupiscible. Es decir, de esta dimensión del alma, del concupiscible, se generan estos 6 afectos: el amor, el odio, el deseo, el rechazo, la delectación y la tristeza. Siempre que alguien rechaza algo es porque se opone a algo amado. Uno dice, no, es que me carga la playa y todo. Seguramente le gusta el campo. No soporto el frío, no, porque le gusta el calor, la carta tropical. Ya. Siempre a la base de un odio, del rechazo de algo, hay un amor. Para entender lo que las personas rechazan, tenemos que entender lo que las personas aman. Y se acabó el problema. Dice, qué misterio, ¿por qué? Es que entendamos, eso se opone a lo que ama, a lo que tiende, por eso lo rechaza. Si viera que esto está conectado en el fondo con lo que ama, ya no podrá rechazarlo. ¿Me siguen? Si conectamos esto lo rechaza porque se opone a lo que tiende. Si buscáramos una manera de que captara que esto se conecta con eso que tiende, ya no va a poder rechazarlo. Ya ahora va a amarlo, va a buscarlo por sí mismo. Y esto de nuevo implica la educación, el diálogo, la presencia de los papás, que los papás conozcan a sus hijos, es tan importante. Que haya amigos, por eso en la vida humana es fundamental la amistad, es fundamental. Porque son los amigos los que nos ayudan en esto. Y estoy hablando de amigos divinos y amigos humanos, o sea,
La amistad, o sea, el diálogo personal frecuente, sincero, auténtico, confiado, ayuda a que las personas vayan captando que han rechazado cosas que son absolutamente buenas y ahora las buscan por sí mismos. Muy importante. Otra cosa muy rara también que se puede dar es que una persona diga que odia, que rechaza algo que ama, o que desea algo que odia. Son incompatibilidades. O sea, el rechazo nace del odio y no del amor. Por eso, si, por ejemplo, rechaza algo y luego vuelve a ello, es porque más que odio había amor. En estas relaciones tormentosas que viven las personas y los jóvenes, no sé qué, y se alejan y rechazan y no, es que, de hecho, pasa eso, que una persona puede decir, mira, es que lo odio, mira, cuando dice lo odio, está diciendo que lo ama tremendamente. ¿Ya? O sea, eso es psicología 1, o sea, no, es que lo odio esto, mira, es simplemente algo momentáneo. Como todo ser humano sabe que lo más doloroso es decirle a una persona amada que lo odia, generalmente al que ama mucho, por el que se ha sentido muy herido, le dice te odio. Y entonces el niño dice que no vas a comer, es que eres un papato, que me dices que te odio, no sé qué. Bueno, yo no tengo que amargarme porque sé que me quiere muchísimo, o sea, me lo está delatando. Se delata a sí mismo cuando lo dice con tanta vehemencia, porque el odio, miren, lo vamos a ver, quizás lo vemos, no se siente tanto, no se siente. El odio se ve más bien reflejado en la indiferencia, en el alejamiento, en el distanciamiento. Cuando uno odia tan visceralmente a alguien es más una rabia porque está herido que un odio. El problema del odio a Dios es que Dios no figura dentro de la órbita de la vida personal. Ese es el problema. Y no es que haya un odio a Dios en que te odio a Dios, no, ahí estamos bien, porque todavía hay posibilidad de un... El problema es cuando no es un tema, ¿me explico? No es un tema. ¿Cómo se ve el odio al padre? En el caso de con un hijo, con su padre, con su madre. Miren, y se ve así, o sea, una persona puede sufrir durante mucho tiempo algo de su papá y no sé qué, y su papá nunca lo superó, y llega un punto donde no se produce ni un encuentro, ni una asimilación, ni un perdón, y la persona avanza, después de muchos años, a que ya no le afecta de su papá, eso de su papá. Nunca lo cambió, pero tampoco su papá forma parte de su vida. Tampoco le interesa mucho en qué está. Si llama o no llama, si no sé qué. Eso es odio. Odio al padre por la indiferencia, por la frialdad. El odio, cuando se mete muy adentro, las personas ya no lo sienten. Y eso es muy peligroso, sobre todo cuando a un papá siempre hay que quererlo. En el sentido de que uno puede tener perfectamente claro qué cosas malas hizo y tener muy firme el amor hacia él. Hay que saber distinguir. El problema es que cuando uno no crece bien afectivamente, se le confunde y puede llegar a odiar a su papá por las cosas malas que hizo su papá. Y eso no es legítimo en la vida humana, no se puede. Pero es por un problema afectivo. Hay muchos problemas afectivos. Los grandes problemas ahora son como afectivos, en esta línea. Y se van cruzando como las hébulas. Esto es lo que llama el concupiscible. Todavía estamos a tiempo, ¿no? ¿O estemos...? Sí, estamos bien. Sí, estamos bien. Ya. ¿Sí? ¿Seguro? ¿No me están odiando? No. Todavía. Todavía. Estamos a un paso. Espera, 5 minutos más. Ya no. Vamos con los del irascible, ¿ya? Nos vamos a dejar aquí el apetito irascible. Es la otra dimensión. El irascible también tiene como objeto el bien y el mal. No moralmente considerado, sino que simplemente como un juicio de algo perjudicial o algo favorable. Siempre es un movimiento intermedio. Estos afectos siempre se van a generar en un intermedio entre un movimiento inicial del apetito concupiscible y el movimiento final del concupiscible. Siempre es intermedio. Por eso siempre que está moviéndose el apetito sensitivo y uno percibe que lo que a uno le pasa es que es el irascible, siempre es un movimiento en tensión, que se llama, en desarrollo. El irascible. El irascible. Siempre está como en tensión, está como abierto. Cuando estamos aquí, está más bien cerrado.
Cuando está aquí, está como abriéndose, y aquí está como en la tensión, de aquí se va a dar un desenlace, en una línea o en otra. Los voy a explicar y después vamos a poner todo esto en movimiento con ejemplos. Y van a ver cómo funciona, que da gusto, y van a poder conversar con cualquier persona y cualquier autor de cualquier lugar, porque esto le pasa en toda cultura, a todo hombre de China, de Canadá, de Australia, de Chile, de donde quieran, del medio del planeta, del Mediterráneo, les pasa lo mismo. O sea, esto es muy común. El irascible, cuando yo estoy ante un bien que ahora le voy a agregar una nota distintiva, ahí se va a mover el irascible, cuando yo le agregue la nota distintiva. ¿Y cuál es la nota distintiva? Yo voy a decir, esto es un bien, sí, es un bien. No sé qué ejemplo poner, imagínense. Cuando ustedes pensaron en la vida religiosa, es un bien, la vida religiosa es un bien. Después pensaron si era posible o no. Y cuando piensan si es posible, ahora se mueve el irascible. Yo puedo decir, la vida religiosa, yo puedo decirlo así, vida religiosa. Y ustedes decir, o decir, sí. Eso es el concupiscible. Sienten una complacencia o yo puedo decir, un mall de Santiago. Uno puede decir así, considera uno decir, ¿qué cuánto? Y otro decir, una película de Orson Welles. Uno puede decir, no sé si conocen a Orson Welles. Orson Welles. Uno puede decir, pero fíjense una cosa, que cuando uno no lo conoce, no se mueve nada en uno. Yo digo, ¿conocen el Brandon Richka? ¿Cuánto? El Brandon Richka. ¿No? El Brandon, pero ¿les gusta o no? Ni idea. O sea, uno dice, mire, por eso aquí ya tenemos una cosa de psicología. El odio, uno puede decir, es que lo odian, porque no sienten nada. Y yo he dicho que el odio se manifiesta en la indiferencia. Es que la indiferencia puede ser o por odio o por ignorancia. Y estamos en dos caminos distintos. Porque si la indiferencia es por odio, es algo que avanzó durante años y se instaló en algo. Y cuando la indiferencia es por ignorancia, es algo que ni siquiera ha comenzado. Pero yo le digo, Brandon Richka, y ustedes dicen, mire, ¿qué es eso? Yo le voy a decir, mire, no, Brandon Richka es un gran artista, no sé, holandés, que tiene sus cuadros de Rijksmuseum museo, una amiga de, no sé, de Rembrandt, qué sé yo, y uno dice, me carga el arte de nuevo, porque no sé, se acuerda de su profesora de arte, y inmediatamente decir no. ¿Ya? O de decir, no, Brandon Richka es un campo, una campiña polonesa, no sé qué, sí, me encanta la campiña. Pero según el conocimiento es el amor o el rechazo. Por eso el amor nace del conocimiento. Entonces, cuando uno juzga algo y dice, según lo que conoce, ve que hay una proporción entre eso y yo, lo amo. Si veo que no hay ninguna semejanza, por así decirlo, ni en potencia ni en acto, surge el rechazo. No me interesa. No, a mí no. Puedo decir, el Brandon Richka es una comida y justo digo una comida que es asociada a aquella comida que se le fastidió toda su infancia, no la va a querer. Quizás la va a querer porque quiere crecer en virtud y entonces va, perfecto. Pero sin conocimiento, o sea, no tenemos nada. Por eso nosotros podemos amar las cosas absolutamente consideradas, es decir, olimpiadas. Yo les digo, olimpiadas. Listo, olimpiadas. Ya, entonces uno va a decir, olimpiadas, sí, qué bonito las olimpiadas. Otra cosa es que yo piense ir a las olimpiadas. Claro. O sea, digo, no, sí, correr como este señor, el rayo, no sé qué, se me olvidó ya, pero Bolt, ya, correr como Bolt, dice, qué increíble. Ahora otra cosa es que yo piense que puedo llegar a eso. Porque ¿qué va a pasar? Yo voy a decir, qué bonito correr así, bueno, quizás no, pero imagínate que diga, qué bonito correr, qué increíble, ya correr así. ¿Le gustaría? Sí, le gustaría. Otra cosa es que diga si es posible para mí. Porque cuando piense que es posible, se corta el pensamiento, o sea, inmediatamente decir que es absurdo. Y eso porque se movió el irascible. ¿Y sabes lo que se produjo? Desesperación, pero inmediata. Mientras más lejano es el bien, más rápida es la desesperación. Pero ahí se fijan que se produjo otro movimiento. Yo puedo realmente complacerme pensando en Europa y en conocer el monasterio benedictino y pensar qué bonito. Otra cosa es que yo piense si alguna vez voy a ir, si podría ir, si... Otra cosa, es otro plano, porque estoy considerando ahí
bajo la razón de algo. ¿Pasa que alguien pase en lo irascible? ¿Que alguien viva en eso? Sí, Ah. sí, es muy posible. O sea, que se vaya instalando ahí, ¿Cómo? es que la vida humana es muy misteriosa. Pero ¿a qué sería instalarse? O sea, Que viva, que lo predominante en él sean los movimientos irascibles. Sí. ¿Que todo lo perciba como imposible? No, Ah. pero uno puede tener, pero lo que le pasa a uno es que generalmente tiende, por temperamento, a uno más que otro. Si eso se desordena, va a ser el predominante sobre todos los demás afectos que uno puede experimentar en la vida humana, y quiere decir que está mucho más instalado en el irascible que en el concupiscible. Pero puede ser justamente por un movimiento opuesto a la desesperación, porque todo lo ve con una super ultra esperanza. Ya, entonces ahí está como ese el ensoñamiento, o sea, y aquí sale todo, pero ya me ven la nota distintiva, arduo, y ahora estoy diciendo, ¿es difícil o no? ¿Arduo o difícil? Difícil. Entonces digo, es un bien que deseo. Es un bien, ¿no es cierto? Futuro, porque no lo tengo ahora, es futuro. Difícil de conseguir. Siempre alguna dificultad. Miren, aunque sea a tomar agua. ¿En qué sentido es difícil? Miren, porque no puedo instantáneamente beberla. Al menos tengo que o dejar los plumones. Se fijan que si quisiera tomar agua ahora, siempre va a mediar una dificultad. En el sentido de que estoy hablando algo, están ustedes pendientes de algo, yo tengo un montón de sed. No es así, estoy ya muerto de sed. Y para que no se imagine que lo único que quiero todo el rato es tomar agua. Todo este ejemplo es para que al final pueda tomar un poco. Entonces tengo los plumones en la mano, tengo que ver si corresponde o no dejarlo, si no será una imprudencia. Pero puedo empezar a desear agua y hacer el juicio de la dificultad que hay para beberla. Si el juicio me dice que es un bien difícil pero posible, se genera la esperanza. Y la esperanza siempre genera ya algo de alegría, porque nos anticipa ese bien. Entonces digo, no, sí, ya, pero un minutito más, y digo, ¿y quién está paseando por ahí? Hay abejas, y todos se dan vuelta para ahí, y aprovecho a tomar. Ya me lo ingenié, ¿se fijan? Y ahí voy a tener esperanza. La esperanza siempre se liga a la alegría. Pero fíjense que es siempre un bien futuro, difícil, pero yo juzgo posible. Cámbienle solo un elemento. Que el juicio respecto de la dificultad diga que es imposible o demasiado difícil. Ya no voy a tener esperanza, voy a tener desesperación. Y la desesperación siempre va ligada a inquietud, a intranquilidad, a falta de serenidad, falta de sosiego, falta de silencio, puede producirse eso. Y la esperanza va en la otra línea. Esa es la esperanza y la desesperación. Es siempre ante un bien futuro, difícil, que juzgo o como posible o como imposible. Si juzgo como posible, el movimiento va a continuar hacia consumar la delectación. Si juzgo como imposible, ya va a tender mucho más a la tristeza. Por eso una persona desesperada generalmente se le puede ver triste también. Pero aquí tenemos dos mundos, porque si una persona está triste por un mal que está padeciendo, porque es siempre ante un mal presente, es muy distinto a que si se le ve triste por un bien que cree que no conseguirá. Y es distinta, lo que necesita es distinto. Porque aquí ya está padeciendo un mal, aquí cree que lo padecerá. Aquí tenemos la posibilidad todavía de un desenlace en otra línea. Aquí hay que comenzar, es más grueso el tema. Pero la desesperación siempre se liga a la tristeza, uno está triste, así como la esperanza causa alegría. Por eso cuando una persona está triste y uno quiere alegrarla, lo primero que tiene que ayudarla es descubrir cosas en su vida que le den esperanza. Y se pone en movimiento, porque la esperanza produce movimiento y la desesperación produce inmovilidad, repliegue, falta de movimiento, paralización. La persona que está paralizada por desesperada. Bueno, ¿cómo sale de esa paralización? Necesitamos que sienta lo opuesto, la esperanza.
Y cuando siente la esperanza, ya se pone solo en movimiento, porque ya se puede poner en tensión hacia ese bien. Si le decimos que eso es muy bueno, que es tan importante, que es lo mejor que hay, y resulta que está desesperado, va a empezar a odiar eso, y a mí, que se lo digo. Lo digo porque no se trata de ponerlo en conocimiento del gran bien. Se trata de ponerlo en conocimiento de que es un bien posible para él. No es un gran bien, por eso le pasa a los jóvenes que se irritan con sus papás y dicen, no, pero es que esto no sé qué, y piensan esto, y no sé qué, y les ponen en conciencia de un bien, pero que ellos ven como imposible. Y como ven como imposible, la desesperación causa repelencia de las cosas. A veces le causa repelencia, no quiero ir nunca más al campo, no quiero agarrar nunca más una pala, nunca voy a... ¿Por qué no? Se trata de que la persona no vea solo que es un bien. Es importante que vea, porque eso ya lo ve. Por eso está desesperado, eso es lo que hay que entender. Es que por eso tiene que ver y tenemos que juzgar si es posible. Si es imposible, qué bueno que se desesperó. Es súper bueno desesperarse en la vida. O sea, ojalá que yo me desespere si se me mete ahora en la cabeza que tengo que correr como Bolt. Ojalá que me desespere el tiro, porque si no, voy a dejar, así dejo de perder el tiempo. Las personas cuando no se desesperan de aquellas cosas que en verdad no van a conseguir, pierden el tiempo. Y cuando pierden su tiempo, pierden su vida. Porque uno es su tiempo, su vida. Uno es su vida y eso es su tiempo. Si pierde el tiempo, pierde su vida. Entonces tampoco la desesperación hay que verla como mala. Porque es malo desesperarse del bien divino. Es malo desesperarse de la virtud. Es malo desesperarse de bienes. Pero desesperarse de bienes posibles, quiero decir, pero desesperarse de bienes imposibles es lo que uno necesita en este mundo para saber y descubrir qué tiene que hacer. Pero véanlo cuando discernieron, cuando van discerniendo, voy por aquí, voy por acá, hago esto, otro. Solo la desesperación a veces nos pone en antecedente de aquello que no es para nosotros. Uno dice, no, yo voy a ser un gran músico, entonces sí, voy a ser el mejor baterista del mundo, entonces ya. Mire, y quizás no es su vocación. Pero si ese hombre tiene talento y en algún momento no entra en una cierta desesperación, puede ser que, porque a veces el camino de uno no está en ese talento tan a la vista de uno, está en un talento oculto. Pero a veces esos mismos talentos tan a la vista son los que son el fastidio para toda la vida. Porque uno empieza un camino muy ingenuamente. Ya, entonces cuando este hombre hace el juicio y se desespera, bueno, se pone triste. Siempre que se desespere se va a poner triste. Pero si es una tristeza legítima, por una desesperación legítima, siempre habrá detrás un gran bien por descubrir. Por eso un joven que se desespera momentáneamente porque no va a entrar a la NASA y no va a poder ser bombero, bueno, va a poner triste porque quería ser bombero, tenía casco de bombero, tenía cosas de bombero, ya, pero paciencia, si tiene amigos, si tiene papás que lo conocen, un sacerdote que lo conoce, amigos, gente que lo pone en antecedentes de él, va a descubrir detrás de esa pérdida el gran bien de su vida. Este hombre podría ser un gran médico. Y va a empezar una esperanza mucho más sólida. Porque lo peor en la vida es tener esperanzas poco estables, muy frágiles. Lo bueno es descubrir la esperanza de la vida. Esa esperanza, esa vena, esa ruta. Eso lo hace la educación, eso lo hace la familia. Pero uno a veces, y para eso, para descubrir esa meta, es necesario haberse desesperado de muchas otras alternativas. ¿No les parece entretenido esto? ¿No es cierto que es fascinante? Esto es muy entretenido. Me encanta. ¿Cómo estamos en el tiempo? 5 minutos más. 5 minutos más, ya. Vamos a poner las otras dos. Ya. Este es el bien. Esperanza, desesperación. Hay otra posibilidad de que estemos considerando aquello que juzgamos como malo, como rechazable. Y estemos ante el mal futuro, difícil de evitar, y que tengamos la impresión de que es muy difícil evitarlo. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que empieza, yo digo, pensemos en un maremoto. Les digo maremoto, supongo que nadie hace surf y cosas por el estilo que vaya a decir, no, maremoto, quiero la ola más grande del mundo, pero que maremoto es decir, maremoto, me dicen maremoto, marejada, uno ahora está con el tema de las marejadas, que uno se espera ver así, no son tantas, pero imagina una marejada así, que sienten absolutamente considerados. ¿Gustos de tirarse al agua? ¿O...? ¿No es cierto? Ya, ahora yo les digo, marejada en
Talcahuano. ¿Se asustan? ¿Van a empezar a subirse al techo de la torre? Porque es un mal futuro, difícil de evitar si es que lo hubiera, pero muy fácil de evitar dado que estamos en Rengo, o sea, no pasa nada, nadie se va a empezar a panicar, a subirse arriba de los almendros, o a subir las colmenas, porque no es tema, o sea, sería un tema, si a una hermana le pasa eso, es un tema, pero si uno hace un juicio normal, la verdad es que no amerita, porque no hay razón. Cuando hay razón cuando el mal es futuro, es difícil y uno realmente juzga. Que si juzgara, ¿por qué está subiéndose de arriba de los almendros? Porque está juzgando que es difícil de evitar. Y por eso, ¿qué es lo que le pasa? Me dice, ¿pero qué le pasa? Mire, siente miedo. Entonces no temor. Siente miedo. Hay que ponerle en antecedentes de que traer un mapa y decirle, mire, Rengo, distancia, hola, listo. ¿Me explico? Y si persiste en eso, bueno, al psicólogo, al psiquiatra, alguna cosa. Pero si capta eso, va a decir, no hay de qué temer. Y se va a serenar. Pero lo que le pasa es que tiene miedo. Ese es el temor. El temor siempre es eso. Es que uno está en su mente anticipando que va a sufrir algo que no puede evitar. Y se le genera una cantidad de problemas, porque le altera ahora, anticipadamente, y se empieza a interferirle lo que quisiera hacer de otra manera, y no puede controlar. Si esto se dispara, pero es temor, eso es temor. O sea, el temor es un movimiento del apetito irascible ante un mal futuro, difícil de evitar, y que en uno prima la dificultad que hay para evitarlo. Uno experimenta la impotencia, el descontrol, no le queda más que asustarse. Lo raro sería estar juzgando eso y obrar con audacia, extrañísimo. Porque para obrar con el sentimiento opuesto, lo voy a mencionar nomás, que es el temor, necesitaría hacer el juicio, estar en antecedentes de que es algo difícil de evitar, un mal difícil de evitar, pero posible. Audacia. Que generalmente no figura, porque todos los otros uno inmediatamente los identifica como un afecto, la audacia no. La audacia como que le suena raro que sea como un sentimiento, pero hay un sentimiento de audacia, que es que la persona es la que le lleva a enfrentar los males. ¿Por qué? Porque los juzga superables. Eso hay que ser audaz. Cuando se desordena la audacia, también se desordena todo mucho, porque uno se pone en muchos peligros, se expone en muchos peligros. Todos estos se vinculan. Pero hay una cosa que me interesante, voy a poner la que falta, ¿ya? Que también es una joya. Pero quiero explicar una cosa. A uno le podría parecer que el apetito sensitivo es una especie de recipiente dentro del cual se ubican estas distintas como alternativas. Como que ahí está el temor, como que ahí está la esperanza, como que ahí está el amor. Y la verdad es que ahí no hay nada. ¿Por qué? Y esto es lo que hace tan difícil todo. Porque el temor no es más que el movimiento de esta potencia. No es más que eso. O sea, es la potencia moviéndose. ¿Qué es el odio? Es esta potencia moviéndose. Es como que uno dice, ¿el odio qué es? Es el movimiento del concupiscible, o sea, es decir, del apetito sensitivo, ante un mal que no se quiere. Y ahí yo siento odio. Pero el odio ¿qué es? Movimiento negativo sería del apetito. Si es un verdadero mal sería positivo. O sea, imagínense que es un verdadero mal, lo odia, no quiere el vicio, ya. Entonces lo odia, pero dice, ¿qué es el odio al vicio? Es que se mueve esta potencia del alma, eso es lo que se llama odio. No es que salió de ahí lo que estaba dentro que se llama odio. Que uno podría decir, es que aquí esto es el recipiente de... Uno podría decir, es como la memoria que uno dice, ¿qué es la memoria? La memoria es el tesoro de mis recuerdos están en la memoria. Entonces de la memoria saco mis recuerdos, podría pensarlo así, como una cajita. Sin contenido. Claro, no tiene contenido porque el contenido es la misma potencia generando el movimiento. Entonces, ¿qué ocurre? De acuerdo al juicio. Al juicio que hace, está juzgando algo y dice, ¿cuál es el problema de esto? Que como los afectos no son algo que están aquí dentro, sino que es algo generado por la potencia,
cuando se desordena en la línea de un movimiento, se atrofia la potencia. Y por eso los problemas afectivos nunca van en la línea de un solo afecto, se desordena toda la afectividad. Porque yo voy a decir, no, yo tengo un problema en el temor. No, el problema mío es el miedo. Mire, sí, pero seguro que tiene un problema en todo lo demás. Yo no tengo la culpa, pero es que eso es lo que pasa, porque si el temor fuera algo que está ahí, ya, bueno, el problema es que si el problema mío está en el temor, como el temor el problema no lo tengo en el temor, lo tengo en el apetito sensitivo. Eso es lo que quiero que vean. El apetito sensitivo se puede atrofiar. Por eso el problema, miren, por eso el Papa Benedicto, que este tema, porque es un tema cultural, o sea, es una cosa que viene arrastrándose hace siglos. La primera vez que habló acerca de los jóvenes, yo pensé que iba a hablar de la Eucaristía, obviamente que terminó hablando de eso, pero ¿saben de qué partió? De la necesidad y la urgencia que tiene la educación de la afectividad en los jóvenes. Porque el problema es enorme en esa línea. Porque cuando uno se le desordena el movimiento de un afecto, se le desordena la afectividad. Se le altera la capacidad de afectarse bien. Y por eso un problema en el temor generalmente se traduce en un problema en la desesperación, en la esperanza, en la tristeza, en el rechazo. Que comenzó por el temor, seguro, eso es una... Pero si el tema se instaló y se ha ido cristalizando, no se cristalizó en el temor, se cristalizó acá. Y por eso hay que empezar un camino de regeneración, por decirlo, o adecuación del apetito sensitivo, que generalmente tampoco se produce yendo por el temor. Me dice, el problema es el temor. Sí, ya, pero hay que juzgar bien en qué nivel de alteración está el apetito sensitivo para buscar una alternativa diversa al temor, porque por ahí no vamos a poder, porque ahí es como el área chica, por así decirlo, como que no, es muy difícil. Eso es ir conociendo a las personas, por eso necesita el diálogo, porque ahí uno va viendo qué posibilidades hay, pero se dan cuenta que el problema es grave cuando se instala, porque el problema es que es una potencia del alma la que se deformó, la potencia. Y como es la potencia más básica, es la necesaria para el adecuado desarrollo de las otras. Y por eso a la persona se le altera incluso el conocimiento que tiene de la realidad. Y por eso las personas deformamos la realidad. Empezamos a ver como malo aquello que quisiéramos que fuera malo según nuestros apetitos. Mira, porque la realidad es como es. El problema es que uno la percibe según cómo son sus tendencias. Y sus tendencias distorsionan la realidad. Y eso puede estar en el apetito sensitivo, en la afectividad. Y eso interfiere muchísimo en el diálogo. El encuentro de la verdad, el hablar con objetividad acerca de algo, porque las personas pueden quedar muy ensimismadas. Esto es lo que produce el ensimismamiento, el encaprichamiento, por aquí. ¿Se entendió un poquito, cierto? Ya. Hacemos un recreo y Pero un poco... está mal, ¿no? En el esquible, bien o mal. Perdón, ¿en él? Que le falta el Perdón, sí, es que yo lo hice mal en mi esquema, porque debiera ir aquí el temor, en la línea del mal. El temor y la audacia. Tienen como objeto el temor. Después hablamos de la ira y después vamos poniendo ejemplos. Y... ¿ya? Gracias. Por fin me voy a tomar agua.